Ya es momento de hablar con nuestro primer invitado del día, al que le planteamos la siguiente situación. Y es que la Cámara de Diputados de Brasil aprobó una ley que, si sale adelante en el Senado, echará por tierra los planes del presidente Luis Ignacio Lula da Silva para proteger las tierras indígenas y la Amazonía. Para analizar la situación contamos con Raúl do Valle. Él es especialista en políticas públicas de WWF Brasil. Raúl, buenos días para usted. Muchas gracias por estar con nosotros en France 24. Le pido, si puede ser, un breve contexto sobre esta ley conocida como marco temporal. ¿Qué implica exactamente? Buenos días, Rosa. Es un gusto estar aquí con ustedes. Pues todavía es un proyecto de ley, no fue aprobado, pero ya pasó en la Cámara de Diputados acá en Brasil y es un proyecto que, vamos a decir, en un resumen, acaba con la posibilidad de demarcar nuevas tierras indígenas en Brasil. Y eso porque demanda que los grupos indígenas tengan que probar que estaban en la tierra en el 88, que es la fecha de la Constitución brasileña. Y eso es una cosa muy difícil de probar, porque primero son grupos, muchos de ellos sin acceso a las administraciones, sin acceso al gobierno, sin muchos iletrados en el 88, entonces es una prueba casi imposible para muchos. Y más que eso desconoce una realidad brasileña, y no solo brasileña, pero latinoamericana, de que muchos de esos pueblos fueron expulsos de sus tierras antes del 88, o sea, con violencia y con todo. Entonces muchos retornaron a sus tierras después que la Constitución brasileña garantizó a ellos el derecho a la tierra. Entonces, ese proyecto de ley es un proyecto muy, muy grave porque está como volviendo atrás de la Constitución, que fue una Constitución que garantizó el derecho a la tierra a los pueblos indígenas, y con eso hoy tenemos una cuarta parte de la Amazonía brasileña protegida totalmente por tierras indígenas, que son las áreas protegidas más eficientes para detener la deforestación. Y Raúl, ¿de dónde surge esta ley? ¿De qué grupo exactamente? ¿Y cuáles son los intereses realmente? Pues los grupos que impulsionan esta ley son sobre todo los agricultores. Brasil es un gran exportador de soya, de maíz, de otros commodities agrícolas, y entonces hay una disputa por la tierra en Brasil, ese es el hecho. Entonces hay muchos terratenientes que tienen miedo de perder parte de sus tierras para demarcación de tierras indígenas, porque todavía hay tierras indígenas que no fueron demarcadas y muchas de esas tierras fueron ocupadas indebidamente en muchos casos por haciendas para producir commodities para exportación, pero sobre todo muchos quieren, de hecho, como rever las tierras que ya fueron demarcadas, las tierras que ya existen, para poder expandir sus tierras, expandir sus plantaciones y poder exportar más. Lo que es una cosa muy bruta si se piensa desde el punto de vista económico y sobre todo ambiental, porque como todos sabemos, la Amazonía está al punto del no retorno, está a punto de volverse una sabana sin posibilidad de producir la lluvia que alimenta casi toda la producción agrícola brasileña. Entonces, más deforestación, más tierras agrícolas va a significar en un futuro muy cercano menos producción agrícola en muchas tierras que ya están produciendo en Brasil. Y Raúl, precisamente, ¿qué tan cerca estamos en estos momentos de este punto de no retorno del que usted habla? Desafortunadamente, muy cerca, Rosa. No sabemos exactamente cuál es ese punto, vamos a ver apenas si pasamos y no podemos pasar ese punto. Los científicos dicen que más o menos entre cuando el bosque amazónico esté ya talado entre 20 o 25%, ya no habría más retorno, o sea, ya iba a empezar a secarse, a ser un ambiente muchísimo más seco, y entonces sin la posibilidad de producir la lluvia que alimenta Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay y casi todo el cono sur. Tenemos más o menos en la Amazonía como un todo, no solo en Brasil, Brasil es el principal, pero no solamente en Brasil, más o menos 18-19% ya de área ya desforestada en la Amazonía. Pero los científicos también dicen que hay una alta posibilidad de que en los próximos 5 años, más 25 millones de hectáreas en toda la Amazonía, no apenas la brasileña, puedan ser desforestados, sobre todo por el avance de la agropecuaria. Y si eso pasa, ahí sí estaremos ya como
al punto del no retorno y así tengamos muchos esfuerzos para reforestar parte de la Amazonía, va a ser muy difícil evitar los impactos más duros, sobre todo para la agricultura del cono sur de América del Sur. Y precisamente en estos esfuerzos para evitar la deforestación le pregunto, por un lado, ¿qué tan importante sería detener esta ley de la que estamos hablando, este marco temporal? Y por otro, si esta ley, digamos, finalmente acaba siendo aprobada, ¿qué otras alternativas le quedarían al presidente Luis Ignacio Lula da Silva para avanzar en la protección de la Amazonía? Bueno, todavía hay como un largo camino para que ese proyecto se transforme en ley. Entonces, todavía necesita ser analizado y aprobado en el Senado. Llegó en el Senado hace como una semana y hay una presión dentro del Senado de senadores ligados a la agropecuaria para que se apruebe rápido, pero el presidente del Senado dijo que no, que eso no iba a pasar, que toca conversar mucho, que toca analizar mucho, porque es una ley muy seria. Y si aprueba en el Senado, todavía el presidente Lula tiene la opción de vetar esa ley. Y él ya dijo que la vetaría si es aprobada. La cosa es que el presidente Lula en ese momento no tiene una base muy sólida en el Congreso Nacional. Entonces, es posible que si él veta la ley, que el Congreso, la Cámara y el Senado puedan tumbar los vetos. Entonces, si eso pasa, toca ir a la Corte Constitucional, que en ese momento incluso está con un juzgado en abierto sobre esa tesis del marco temporal. Ayer empezó otra vez el juzgado, está con un placar todavía de 2-1 contra el marco temporal, pero no terminó, porque algunos jueces pidieron más tiempo para analizar, entonces yo creo que eso va a tomar como algunos meses todavía. Y Raúl, no sé si usted recordará que mientras Jair Bolsonaro era presidente de Brasil, algunos países como Francia, si no recuerdo mal, impulsaron una iniciativa o la pusieron sobre la mesa de que la Amazonía pasara a ser protegida, digamos, por una coalición internacional, para que su protección precisamente no dependiera de los vaivenes políticos en Brasil, ¿no?, que aguarda gran parte de este pulmón del mundo. ¿Qué opina usted de este tipo de iniciativas? A mí me parece una iniciativa folclórica esa, porque de hecho la Amazonía ya es gobernada por muchos países que son Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y todos esos países nosotros dependemos de la Amazonía. Entonces, es de nuestro interés proteger la Amazonía, no es interés apenas del mundo. Sí, claro, el mundo tiene un interés porque la Amazonía es un stock muy grande de carbón, es un stock muy grande de biodiversidad, o sea, es una joya para todo el mundo, pero sobre todo para nosotros. O sea, el productor de trigo de Argentina, el productor de soya de Brasil, el productor de maíz de Paraguay, por ejemplo, necesitan de la Amazonía, porque sin la Amazonía no hay lluvia, sin lluvia no hay producción, sin producción no hay economía. Entonces, nosotros como países que somos los dueños de la Amazonía, tenemos que avanzar en forma de protegerla mejor. Y eso es muy urgente, porque tenemos como menos de una década para que eso pase a funcionar. O sea, tenemos que detener la expansión agrícola sobre el bosque, y eso es súper posible porque y en Brasil, en Colombia y otros países tenemos muchas áreas ya abiertas, ya aptas a la producción agropecuaria, sin tener que desforestar una hectárea más de bosque. Y tenemos que avanzar en apoyar los pueblos indígenas, las poblaciones del bosque, que son los que protegen el bosque y necesitan apoyo para vivir bien, para desarrollar sus alternativas económicas, y es eso que necesitamos hacer. Entonces, creo que tenemos que resolver ese problema entre nosotros, claro, con la ayuda internacional, pero sobre todo un problema de los países amazónicos. Y Raúl, ¿qué opina de que el gobierno de Lula, en esta voluntad de protección y de ayudar a los pueblos indígenas, haya desplegado al ejército para combatir las actividades extractivistas, pero ilegales, digamos? Sí, o sea, durante el gobierno de Bolsonaro fue más o menos un clima de tierra sin ley en la Amazonía. O sea, todos los grupos criminales, los que talan el bosque, los que hacen la minería ilegal, los que roban tierra pública para expandir actividades agropecuarias, todos trabajaron sin ninguna confrontación del gobierno, sin ningún tipo de problema. Entonces, tenemos ahora problemas muy graves en la Amazonía, porque, por ejemplo, en la tierra indígena Yanomami,
había como 20.000 mineros ilegales para una población de menos de 15.000 indígenas. Entonces, para ver que el tamaño del problema y cada minero ilegal haciendo un daño ambiental tremendo. Hace poquito una pesquisa de muchos pesquisadores aquí en Brasil fue a ver cómo son los pescados en las principales ciudades de la Amazonía brasileña. Y encontró que gran parte de los pescados que la gente come todos los días en la Amazonía, o sea, la principal fuente de proteína es el pescado, gran parte de los pescados están contaminados por la minería ilegal, están contaminados con mercurio, y mercurio es una cosa que contamina a la gente. Entonces, hay una gran probabilidad de que muchos niños en la Amazonía brasileña, niños de las ciudades, están contaminados con niveles mucho arriba de los recomendados por la Organización Mundial de Salud. Entonces, es un problema que no es solamente ambiental, es un problema de salud pública, y eso aumentó con Bolsonaro, pero Lula sí ahora está intentando volver atrás. Es duro, pero finalmente, o sea, con la ley, con la policía, con el ejército también ayudando, en la tierra Yanomami ya sacó gran parte de los invasores, pero hay muchas otras tierras que necesitan hacerlo, entonces va a ser como un trabajo duro por lo menos más unos 2 o 3 años. Raúl, y muy rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, no sé si nos podría mencionar algunos grupos transnacionales, multinacionales que se aprovechan de esta actividad extractivista ilegal. Pues hay muchas activistas ilegales, ¿no? Entonces, que va desde el oro ilegal, y eso va a parar por ejemplo, en joyerías de Suiza o en los bancos centrales de muchos países, como desde Inglaterra, de Estados Unidos, de China incluso, porque todos compran oro. En Brasil, el comercio de oro es súper desreglado, o sea, es súper fácil que se vender como si fuera legal un oro sin ningún tipo de producción. Y también hay muchos que compran, por ejemplo, la soya producida en áreas que fueron desforestadas ilegalmente, que llega todavía en Europa o llega en China. Entonces, de hecho, un problema de un comercio internacional, y tenemos que trabajar aquí para detenerlo. Raúl, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros en France 24. El gusto es mío, Rosa. Y ustedes sigan con nosotros, que enseguida volvemos.